Buenos días a todos, soy Alejandro, alumno de máster de esta facultad, de la UCLM, y no estoy solo, también tenemos a Eladio, alumno de cuarto de Historia. Hola Eladio, ¿qué tal? Buenos días, la verdad es que estoy muy ilusionado por este proyecto que empieza y especialmente por hacerlo con vosotros. Y a Celia, que también es alumna del máster aquí en la UCLM. ¿Qué tal, Celia? Hola a todos, pues igual que Eladio, yo también estoy muy contenta de estar aquí con vosotros empezando estos proyectos tan bonitos. Bienvenidos todos los que nos estáis escuchando a La Voz de las Letras, un nuevo programa de radio que tiene como objetivo dar una mayor difusión a las letras y eliminar esa idea que muchos comparten de que las carreras de letras son inútiles, fáciles, y por ello vamos a tratar de acercar las humanidades a todo el mundo, siendo un programa entendible para todos y no solo especializado para unos pocos entendidos en el tema. Haremos debates, entrevistas sobre temas concretos, reseñas de alguna obra y, en fin, bueno, otras secciones que vayamos creando. Y pasamos, si queréis, al primer tema que tenemos para este primer programa. Un poco de introducción. Vamos a tratar cómo son las humanidades, la utilidad que tienen y la historia, que es nuestra especialidad. Así que vamos con lo primero, que es la utilidad de las humanidades. ¿Y qué opináis vosotros? Bueno, yo creo que es un debate que viene muy bien para estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? En los que de alguna manera las humanidades están muy infravaloradas y se tiene una imagen un poco difusa de esas humanidades, ¿no? Sobre todo en los jóvenes de hoy en día, que las ven como algo tedioso, como algo aburrido, cuando realmente yo creo que lo que hay que hacer es acercarlos a esas humanidades, ya no solo a la historia, sino a la literatura, al arte, e intentar de alguna manera pues que les empiecen a gustar y que se empiecen a interesar de nuevo por ese conjunto de disciplinas que tan importantes son para la sociedad y que muchas veces pues la gente se olvida de ello. La verdad es que sí, y también tiene mucho que ver cómo se explican, cómo se enseñan las humanidades en los institutos y claro, necesitamos que ese profesorado atraiga a los nuevos jóvenes a estas disciplinas porque, claro, estamos proyectando también un futuro, un análisis crítico de la sociedad que la gente no lo ve. Vamos ahora a carreras prácticas y si perdemos este tipo de humanidades, perdemos un análisis crítico de la sociedad muy importante. Claro, habéis hablado de la motivación que generan este tipo de asignaturas, por ejemplo en el instituto, por ejemplo, incluso en la carrera, o gente que no haya estudiado en bachillerato o haya accedido a la universidad, siguen pensando cuál es la utilidad de todas estas asignaturas. Tanto idiomas, bueno, idiomas últimamente ya se ve más la utilidad porque últimamente el inglés y otros idiomas están llegando con bastante fuerza. Pero, por ejemplo, la lengua castellana, la filosofía, por ejemplo, la filosofía, Esa típica muchos pregunta, no ven la utilidad de esa la asignatura. típica pregunta que te llega un familiar que te dice, ¿historia para qué? ¿Para qué te has metido en historia? Exactamente. Exacto. O a raíz de eso también cuando la gente piensa, por ejemplo, que llevándonos a la historia, que se piensan que es estática, que no cambia nada, que todo lo que está descubierto ya es invariable, cuando realmente pues, nos estamos dando cuenta que eso no es así, que cada vez hay más descubrimientos, hay más avances, se conocen muchas más cosas y eso la gente no lo ve, la gente se queda con la imagen que tenía del bachillerato, de la ESO, cuando daban historia y era como, es esto así y ya está. Y no se plantean que las cosas siguen avanzando, ¿no? Hay últimamente una cosa que me está sorprendiendo mucho, que en los periódicos que veo hay cada vez más noticias de historia que están descubriendo un hallazgo aquí, otro que está revolucionando lo que creíamos sobre este aspecto y me parece muy interesante que ahora los periódicos estén recogiéndolo por fin, no solo en un aspecto, en un apartado cultural dedicado a eso, sino que ya en su primera plana lo ponen en la primera página, aparece. Y eso me parece muy importante. Claro, porque una cosa es que en plan la historia objetiva o subjetiva. Porque claro, tienes distintos puntos de vista y esto la gente no lo sabe. Tú vas al instituto, a bachillerato, te explican la guerra civil de una manera y dices, vale, pues fue así. Uh-huh. Tal cual me lo han explicado, fue así. Y el punto de vista que ha dado el profesor o profesora es el que, bueno, es la verdad absoluta. Y no tiene por qué. Hay distintas interpretaciones, incluso con los nuevos hallazgos y las nuevas investigaciones, muchas cosas se están desmintiendo, sobre todo en Egipto, en prehistoria. Claro, cuanto más atrás nos remontemos, menos escritos haya, más capacidad hay de reformar esos contenidos
y de ampliarlos o eliminarlos, cambiarlos, etcétera. Bueno, contemporáneas ya sabéis que tiene un problema aumentado, que es que están muy cerca en el espacio-tiempo a nosotros, y hay muchos temas que siguen tocando en la actualidad y que las ideas de cada uno es más difícil de tratar. Entonces, imaginaros ahora con el tema que está saliendo del franquismo, un profesor que quiera dar en el instituto, ya a niveles de eso, ¿no? De bachillerato, guerra civil, franquismo, que es muy difícil, no por el propio profesor, sino la que pueda liar, porque cada padre le habrá enseñado la guerra civil al hijo como haya querido, y exactamente pues, se puede liar allí. Claro, tienes a 20 y tantas personas o 30 y pico con su más o menos ideología formada en la ESO o en bachillerato, y claro, es que te tienes que enseñar lo prácticamente objetivo. Temas muy sensibles. Claro, exactamente, o sea, no entra en interpretaciones porque sabes que la puedes liar. Simplemente aportar datos y ya está, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Exactamente. Pues sí, y ser lo más objetivos posible, porque en eso se basa un poco la historia, ¿no? Está claro que es una ciencia social y que no se puede ser totalmente objetivo, ¿no? Pero hay que intentarlo, porque es que si no, no sé, yo creo que no seríamos historiadores, seríamos... no lo sé. Claro que una cosa es enseñar el dato concreto, y otra cosa también es fomentar ese espíritu crítico para decir, vale, este es el dato, ahora te lo crees o no te lo crees, y dime por qué no te lo crees y por qué te lo crees. Exacto. Despertar ahí ese espíritu crítico, como tú bien has dicho, que yo creo que es, vamos, esencial, que todos tengamos ese espíritu crítico, no solo para historia, para todo. El otro día en un congreso que hicieron sobre la mujer durante el franquismo, ya sabéis que participó Francisco Valía Miranda, y hizo un análisis muy bueno sobre la guerra civil, tanto los represaliados por el bando franquista como por el bando republicano, no por supuesto, no después de la guerra civil del lado republicano, sino durante la guerra. Y él decía, mira, nosotros lo tenemos que dar, aquí están los datos, y cada uno que lo quiere interpretar como quiera, pero nosotros nuestro cometido es decir y enseñar lo que ha pasado. Y me parece muy interesante, porque claro, la gente como que pasa por estos temas, como son tan candentes ahora, muy por encima, muy de puntillas, y... Es que no sé si es mejor pasar de puntillas o la gente que se implica demasiado. Porque llega un punto que si te implicas demasiado, cuentas tu realidad. Exactamente. Cuentas tu punto de vista y dices, vale, si a mí me gusta este bando, pero no solo en la guerra civil, en cualquier época de la historia, pues vas a decir, o pasas muy rápido, o no lo mencionas, o lo omites, o te centras más en el otro, o metes tu punto de vista. Y eso tampoco es así, porque entonces ya sí que pierde. Si ya la historia como tal no es objetiva en base a las interpretaciones, ya esto ya es lo más subjetivo y pierde la calidad de la ciencia, porque ya estás metiendo tu propia opinión personal. Exactamente. Exacto, deja de ser, yo creo que ciencia. Exactamente. Cuando se difumina un poco con... Es opinión de la calle que puedes dar donde quieras, pero no en una clase ni en un momento académico, porque es que no estás llevando razón. Y yo creo un poco que al hilo de lo que tú acabas de decir, ya no solo con bandos sino un poco con la historia en general, que ha pasado a lo largo desde el siglo XIX, que es cuando la historia se dice que es como ya ciencia. Uh-huh. Que al principio, ¿qué pasaba con la historiografía? Que solo se centraba en reyes, en hechos políticos, los temas que a los historiadores de ese momento les interesaban. ¿Qué pasaba con la historia social, con la historia económica, con la historia de las mentalidades, con la historia de género? Que no se le daba importancia. Afortunadamente, en los últimos años, pues sí que se está empezando a poner de moda, entre comillas, esos otros tipos de historia, pero un poco, pues, esas modas, ya claro, no solo en bandos, sino en la historia en general. En la historiografía, sobre todo, ¿no, Celia? Sí. Claro, porque hay temas últimamente muy en boga, que es, por ejemplo, el mundo de lo cotidiano, vida cotidiana, la historia social, historia de género. Historia de género ahora está en auge, sí. Claro, exactamente. Porque antes era todo historia política, historia cultural, como mucho, cultural también, y en base también a un estudio geográfico. Y si te retrotraes más aún, un listado de reyes, porque totalmente. Si nos vamos a época de Mesopotamia, ya sabéis que simplemente podemos sacar listado de reyes. Exactamente, pero también porque las fuentes escritas es que se dedican a eso. Exactamente. Eso es.
muchas veces. Hay cosas que a lo mejor no podemos indagar más, a no ser que estudios arqueológicos puedan sacar algo, porque Claro. desde luego por fuentes escritas muy difícil. Claro, porque básicamente las fuentes escritas que hay son de carácter administrativo o político. Legitimado también diría. Claro, también. Pero más adelante, por ejemplo, época romana, también tenemos, pero básicamente la historia es política. Ujú. Bien por ensalzar la historia del propio imperio, o de la propia república, o de la propia monarquía, pero también con un fin de atacar al enemigo, porque también había que recopilar información sobre ellos. Evidentemente, cuando hablan de las batallas aquí contra los celtíberos, ya sabéis que el número de celtíberos era muy superior a los romanos. Si perdían, evidentemente, eran unos guerreros increíbles y ejércitos que eran imposibles de vencer porque lo superaban en número, y en realidad las fuentes arqueológicas están desmintiendo Desmienten todo eso. Eso es, por eso aquí hacemos un poco mención y, ¿cómo decirlo? Gala a esas fuentes materiales, a esas fuentes arqueológicas que tan importantes son y que muchas veces ya no solo a la sociedad en general, sino a propios especialistas históricos también se les olvida, ¿no? Se centran solo en fuentes escritas y nos olvidamos de las fuentes materiales que tan importantes son, sobre todo para épocas más remotas como puede ser prehistoria o época antigua. El simple hecho de contrastar una fuente con otra es que es muy importante. No te puedes limitar simplemente a hacer recursos literarios, recursos escritos, o no te puedes dedicar solo a la arqueología. Es que tienes que mirar todas las fuentes posibles. Ya que de hecho son bastante escasas, un historiador no se debería encima limitar. Claro, exactamente, porque coincidimos todos en que las fuentes están contaminadas. Sobre todo las escritas, porque dice, vale, las escritas, las materiales son esas, luego ya que está sujeto a la interpretación de cada uno, y puedes acertar más o puedes acertar menos en función de la información que tengas. Pero luego también las fuentes escritas, ¿quién las ha escrito? ¿En qué momento las ha escrito? Para favorecer a quien las ha escrito. ¿Quién le ha mandado a escribirlo también? O sea, hay que contrastarlas para saber qué pasó en realidad. Exactamente. Y si queréis pasamos a otro tema, que es la objetividad de la historia, que bueno, básicamente lo hemos ido tratando y lo podemos hilar con el olvido en la historia y por esa frase de que la historia lo escriben los vencidos. Los vencedores. Perdón. Yo creo que hoy en día también pues tenemos todavía ese problema. Quizás menos, pero un poco lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que se están haciendo estudios históricos de mentalidades, de género, pero hay que fomentarlo mucho más, porque todavía pervive, sobre todo en secundaria, esa historia política que también es necesaria, pero no es el único tipo de historia que se puede hacer. Entonces yo creo que hay que ponerlo esto de manifiesto y darlo a conocer, que no solo la historia no solo son reyes o no solo son acontecimientos políticos, son procesos, son diferentes manifestaciones, son mentalidades, son muchas otras cosas, y hay que también estudiarlas, hay que investigarlas, hay que ponerlas en auge. Claro, exactamente. Solo es que el problema de por qué no se introducen tantos temas sociales o de género en secundaria es por la dificultad que hay a la hora de darlos. Porque un profesor o profesora lo puede dar, pero eso no significa que a nivel peninsular todos den lo mismo, porque claro, lo más fácil es explicar la historia política. Esto es lo que hay, pasa con tantas fases, os aprendéis tales años, protagonistas y para adelante. El siguiente tema. Sin embargo, lo otro es más procesos sociales más largos, que hay que entenderlos, los antecedentes, consecuencias, qué ocurrió y... ¿Imagináis que en vez de explicar la guerra civil por batallas, se explique por problemas políticos, por ideales? Imaginaros a un alumno de segundo bachillerato que se está preparando a la selectividad, cómo le explicas el problema de los ideales que tenían, de la forma en la que concibían la política, por qué los anarquistas se peleaban con los republicanos, por qué ocurre esto. Es muy difícil. Entras en un momento en el que a lo mejor esos alumnos no están preparados para recibir esa información.
y tampoco la van a recibir con ese entusiasmo que a lo mejor nosotros, que evidentemente nos gusta la historia, pero hay de todo allí. Quizá en ese aspecto sí, pero yo me centro en este momento más, por ejemplo, en la historia de género. ¿Qué pasa en los temarios de historia de secundaria? No aparecen mujeres. El otro día salió un estudio, bueno, el otro día, hace un mes o así, salió un estudio de la ONU que decía que las niñas ya a los 6 años ven a los niños de su edad, los consideran más propensos a ser brillantes y más aptos en las actividades para gente muy, muy inteligente. Me vas a decir, ¿qué relación tiene con lo que estás diciendo? Tiene mucha relación. Si las niñas ya en los temarios no están viendo, las niñas, los adolescentes en los temarios no están viendo a mujeres. Inconscientemente, ¿qué pasa? ¿Que no hay mujeres brillantes? ¿Que no hubo pintoras? ¿Que no hubo escritoras? ¿Que no hubo...? Entonces, es un problema. Sí que es cierto que lleváis razón, es muy difícil poner otro tipo de historia en los temarios de secundaria. Pero hay que intentarlo, yo creo, un poco. No, yo creo que difícil no es. Difícil de aplicarlo para depende de quién quiera aplicarlo. Eso es. Exacto. O sea, difícil de introducir no es, porque hay temas de sociedad y temas de arte y todo tipo de temas. Igual que se da un autor, un hombre, Claro, se puede dar un autor femenino. Perfectamente se puede dar la generación del 28 con la sin sombrero. Efectivamente. ¿Quién conoce a la sin sombrero en secundaria? Pues sí, porque luego conocemos a todos los autores Claro. masculinos de esa generación y no conocemos a ese grupo de mujeres, ¿no? A Concha Méndez, a... Bueno, Me nombrar acuerdo alguna. me estoy acordando ahora de la frase que siempre nos dice Juan Sisinio Pérez Garzón es que nos estamos olvidando del 50% de la población mundial. Es que no está representada en la historia. Y claro, es que a partir de ahí, de que nos hagamos la idea de que el 50% ya no está representado, es muy fuerte. La de historia que estamos olvidando y que no sabemos. Eso es. Exactamente. Y claro, a colación con lo que has dicho, Celia, es que no ven referentes dentro del temario. Porque dicen, claro, son brillantes, claro, ¿por qué? Porque están viendo solo ejemplos masculinos. Dicen, no, es que yo que es emperador o rey y tal, no sé qué, fue muy brillante porque hizo tal, no sé qué. Y dice, vale, perfecto. Pero eso lo aíslan, lo relacionan con que es un hombre. Pero sin embargo, la pones cualquier, yo que sé, Catalina de Rusia, Catalina la Grande, o anda que no, Isabel la Católica, en Inglaterra también, también hay Juana de Arco, también, y yo que sé, en la historia del arte, por ejemplo, Remedios Varó, todo el mundo conoce a Dalí, pero Remedios Varó, a mi opinión, le da mil vueltas a Dalí. Y sin embargo nadie la conoce. No se conoce. Ni siquiera poner a uno por encima del otro. Es No, que claro, simplemente que se sepa que también Claro, existe. exactamente. Plan, tenemos esto, pero que sepáis también Que esto que existe. también había más gente. De hecho, ese tema es muy controvertido porque mucha gente luego se siente ofendida en el sentido de que no, es que queréis poner a las mujeres por encima del hombre. No, es que porque no puedo decir es que hemos estado olvidadas a lo largo de la historia. No es que queramos poner al varón a la mujer por encima del varón, es que la queremos igualar y queremos contar ese otro 50%, como diría Juan Sicinio, que se ha olvidado a lo largo de la historia. Queremos contar qué hicieron, qué sintieron, cómo fue su vida, ¿no? Y eso es lo que muchas veces falta, sobre todo, pues eso, en esos temarios de secundaria. Además, lo que se ve mucho en lo de la historia del género es que hemos abierto ahora mismo como una caja de Pandora, porque es que está por descubrir. Es que sabemos muchas cosas que se han ocultado, que no se cuentan porque no se quiere, pero las que no sabemos y las investigaciones que se podrían hacer sobre esto. Me parece muy interesante que se pudiera hacer, revisar la historia con este ámbito de la historia del género. Efectivamente, y nos quedan 10 minutos de programa, así que si queréis pasamos con los vencedores y la escritura de la historia. ¿Y qué opináis? Si tenéis algún ejemplo. Pues me estoy acordando ahora de esta problemática que está surgiendo en Los Ángeles, que la habréis escuchado seguro, lo habéis visto en los periódicos, que están quitando la escultura de Colón. Cuéntanos más. Y la verdad es que me parece muy interesante que un estadounidense, porque claro, está haciendo la historia
anacrónica y se está viendo la figura de Colón desde una visión del siglo XXI. Y sobre todo me parece muy importante que un estadounidense que en Norteamérica, ¿cuánta raza india podemos ver ahora, a día de hoy? Un estadounidense diga que Colón había sido un genocida. Y por eso de que la historia la escriben, ahora la están reescribiendo los que están ahora. Por mucho que quites 10.000 estatuas o figuras de Colón, es que la historia es la que es. Y no puedes intentar cambiar la idea de que se tenga de este personaje, pero evidentemente no vas a cambiar los hechos. Y por ejemplo, si está aquí intentando quitar esas cosas, pues también que hable de lo tapado que está, que su país, su nación estuviera teniendo a una gran parte de la población negra súper oprimida, que no se habla, y que, por ejemplo, se diera la guerra de secesión, que hasta que quitaron la esclavitud, que también España en eso estuvo muy mal, porque claro, tenía la colonia de Cuba que seguía presionando, pero ellos también tienen telita con ese tema y no creo que sean los más propensos para los que deberían de hablar sobre ese tema y sobre todo retirar algo que es histórico. No sé qué pensáis vosotros del asunto. Yo creo que es un tema muy controvertido y en relación a todo lo que has dicho tú, yo creo que el problema muchas veces es que vemos la paja en el ojo ajeno y criticamos o intentamos cambiar las cosas del de al lado, pero quizá las nuestras nos cuesta mucho hacer esa mente conciencia, creo. Claro, exactamente. A ver, el problema que hay es que... Pero vamos, eso pasa en Norteamérica y pasa en prácticamente todos los países, que pensando que quitando lo material ya como que elimino esta parte, ¿sabes? En plan de, pues como ya no vemos el monumento, nos olvidamos. Pero que quiten la estatua de Colón o demás da igual, en verdad. Porque al fin y al cabo la historia es la que es. Y los datos están ahí, los de todos los países. ¿Qué país hizo esclavitud? ¿Hasta qué año? ¿En qué porcentaje? ¿Que lo quieren ocultar o no lo quieren reconocer? ¿O que se basan en, vale, estas son nuestras cifras, pero mira el país de al lado que también tenía? Pues las cifras son las que son. Y si tú tenías esclavitud. También hay que reconocer que Colón sabía muy bien a dónde iba. Porque bien que tenía un plan político bien establecido que presentó a los reyes católicos. Evidentemente quería todo el poder. Exactamente, cuando llegara allí. Que yo cuando llegue allí, el mando va a ser para mí. O sea, que no iba a por ir. De luego tantos pleitos que tuvo con la monarquía. Exactamente, pero que en plan, ya tenía una idea de cómo iban a ser las cosas. De cómo iba a actuar. Claro, exactamente. Pero la verdad es que era sorprendente que justamente se esté criticando a un imperio que cuando llegó Colón con los esclavos en su primer viaje a los reyes católicos se le enseñó los indios capturados. Los reyes católicos les dio un espanto, o sea, se quedaron... Era una situación dantesca que no querían ver más. Entonces a partir de ahí se empezó a tratar al indio mejor. Incluso se hizo la labor de mestizaje, cosa que en Estados Unidos directamente América para los blancos. Como dicen ahora América para los americanos, directamente allí era América para los que estamos viniendo ahora y simplemente hay reservas. Sin embargo, en América Latina podemos ver los mestizos. Los mestizos. Pues básicamente podemos hablar también de manipulación de ideología, manipulación de la historia. Eso sí que ya es un tema más controvertido que incluso lo de Con Colón. este tema lo podemos relacionar. Sí. Es un tema candente, yo creo, ¿no? Que está también muy de moda ahora. La manipulación histórica, ¿no? Muchas veces pues cuentan lo que les interesa en ese momento o lo que nos viene bien. No, estoy hablando en plural, pero yo no me incluyo. Y bueno, ya para cerrar el tema y para cerrar el primer programa, podemos
tratar un tema así cortito, bueno, cortito no es, básicamente que es la historia utilizada como arma de doble filo. Ujú. En plan que no está escrita por la humanidad, sino que por unos pocos, y aquí podemos meter lo que hemos hablado antes de la historia política, la historia de reyes y cómo se puede tratar ese tema. Están desmantelando ahora mismo la facultad mientras que estamos aquí haciendo el Si programa. se escucha un poco de ruido es que, bueno, ahí están construyendo las vías del AVE. Sí. Pero a lo que ibas diciendo, Capu... Bueno, Alejandro, perdón. A lo que iba diciendo Alejandro... Para los oyentes, hola, soy Capu. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa historia que ha escrito solo los vencedores o que lo ha escrito una minoría? Porque, claro, los que quedan reflejados son los que verdaderamente lo han escrito. Los que han quedado marginados, no hay apenas de ello. ¿Tendríais alguna idea de cómo se podría hacer eso? O sea, haciendo un seguimiento más exhaustivo de otras fuentes, a lo mejor que lleguen indirectas. A ver, obviamente esas fuentes tienen utilidad. Tienen utilidad si quieres dedicarte a algo meramente cuantitativo. En plan, una lista real te sirve muy bien para ubicarte en el tiempo y decirte, vale, este es el periodo, este es el reinado, tal demás. Te sirve muy bien como guía. Y si alguien quiere profundizar en la historia política, obviamente, pues le interesa ese tipo de fuentes. Pero que se necesitan muchas más fuentes complementarias para en verdad analizar todo ese proceso. Obviamente, porque partimos de lo que hemos dicho antes, que es que las fuentes están contaminadas, que pueden ser verdad lo que nos están contando parcialmente, pueden que sea verdad, pero a lo mejor no nos cuentan toda la verdad, o a lo mejor están camuflando algo. Ejemplo de, bueno, Covadonga. Bueno, ¿Qué pasó? Las visiones cristianas y las visiones de Exactamente, los las cruzadas también. musulmanes. Es lo mismo, porque conocemos las cruzadas occidentales y no la parte oriental, la parte islámica. Cuando ves los partes de guerra. Claro, No hace exactamente. falta irte antes, sino que tan antiguo, sino en contemporánea tú ves los partes de guerra y claro, sí. parece una batalla completamente distinta Claro. si lo ves desde un lado Otro. u otro. Otro. La batalla de las Navas de Tolosa, que nos pilla más cerca que Covadonga, por ejemplo. Lo mismo, una gran batalla, tal, no sé qué, y es que no se estaban viendo unos de otros, porque todo eso eran árboles, demás, no alcanzaban la vista plena del campo de batalla. Y además las fuentes. Ahora hay algunas fuentes historiográficas que están cambiando esa mentalidad porque siempre la batalla la están... Claro, se ha mitificado mucho esa batalla en concreto. Pero evidentemente, pues al fin y al cabo era una escaramuza y poco pasa más de eso. Y poco determinante, yo creo. Y poco determinante también, porque no cambió tanto en el proceso. Que muchas veces se cuentan las batallas como algo trascendental y es que en una batalla no cambia los hechos, No cambia, ¿no? La gente se piensa que sí, Sí, pero sí, sí. no es una batalla lo que determina una cosa u otra. Por ejemplo, ¿creéis que después de que en 1492 los reyes católicos conquistaran Granada, cambió en la península completamente cambiar del reino nazarí de Granada al que entrara en Castilla? Cambió al día siguiente, a los pocos años, todos esos musulmanes ya eran cristianos, ya eran como... porque se suele ahora llevar la hispanidad hasta casi reyes católicos. Pues no cambia tanto, en realidad la sociedad sigue siendo la misma y pasa lo mismo que con las divisiones de la historia en áreas, que claro, es una cosa artificial completamente, no un antiguo, cuando pasa al medievo... No de repente, ay, ya soy medievo. No. No. Esto no es así. Sí que es cierto que ayudan mucho, ¿no? Yo no voy a hacer una defensa de las parcelaciones, un poco sí. Ayuda mucho a la hora de explicar la historia, sobre todo pues para el alumnado más Claro, más exactamente. joven, pero claro, son totalmente parcelaciones artificiales, ¿no? Esto no era en el 476 ya de repente Pero a mí me parece curioso porque hasta que yo entré a la carrera sí que me creía esa parcelación en plan de... A ver, no, lo estoy diciendo muy a lo vasto, pero sí que me pensaba que llegaba el medievo y eran medievales y me los pensaba en baja edad media, no en la alta edad media. Claro. Me lo comía completamente y me pensaba ya directamente un rey con los, ¿sabes? Sí, sí, Rey sí. Arturo y cosas así. Y veíamos esos hechos que determinan esas parcelaciones, los veíamos
súper importantes, y son importantes, pero no son, Son importantes los más importantes. y que cambian por países. Porque Eso es. la Edad Moderna, Eso es muy importante. aquí por ejemplo, en España empieza en 1492 con el descubrimiento de América, pero en Inglaterra se basan en la caída de Constantinopla a manos de los Exactamente. turcos otomanos. En Norteamérica... Con la revolución, con la independencia de Estados Unidos, se van Claro, muchas veces. Exacto, es que la periodización ayuda al investigador, al profesor, al alumno también, a moverse dentro de la historia y asimilarla un poco. O sea, compartimentarla, ordenarla, básicamente. Pero que hay que demostrar que, en plan, bueno, demostrar no, enseñar que esa realidad, esas fases, esas edades son artificiales, básicamente. Y que nos sirve para eso, para movernos y clasificarlo mejor y enseñarlo mejor y aprender. A mí por eso es que, claro, la historia social a mí siempre me ha gustado más. Y claro, hablar sobre ella pues es como, en plan, soy un poco subjetivo, ¿vale? Pero siempre me ha parecido muy importante porque ahí es donde ves los cambios de verdad. En qué momento empieza a ser una sociedad distinta a la que hemos estado viendo antes. Y cada fase, cada área histórica tiene un cambio, es decir, tiene un momento en el que señalado, como estamos hablando antes del descubrimiento de América o la caída de Constantinopla, pero hay otros en concreto que sí que afectan aún más, que por ejemplo entrada a la contemporánea, la Revolución Francesa. Ahí sí que sería más complicado el tema que comenta Celia de que no es tan importante esa fecha. Jolines, la Revolución Francesa, ¿quién no va a decir que fue importantísimo? Es que cambió completamente la mentalidad. Rompió con el antiguo régimen. Claro. Eso es muy distinto a una batalla en concreto o una caída de un Exactamente. imperio. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, a la Revolución Francesa en China y Japón tampoco afectó Claro, o sea, de la misma manera que si ellos han tenido sucesos importantes y acontecimientos que han marcado un antes y un después, nosotros no nos regimos por eso, porque nos pilla ya muy lejano, o parece que nos pilla muy lejano. Tenemos que ser conscientes de que somos eurocentristas. Exacto. En nuestra historia. Y que a pesar de que... Muy eurocentrista. Exacto. Y a pesar de que se diga que se estudia la historia universal, no se estudia la historia universal. Se estudia la historia de Básicamente, Europa y... Claro, la que más cerca tenemos. Y se ve en todas las épocas. Yo creo que es algo que se da en todas las épocas. En todas las Sí. épocas. ¿No? Sí. ¿Cuántas veces habéis visto China o Japón? A menos que sea en la Guerra Mundial Y el Shogun. o Guerra Fría. El o... Shogun queda mucho también de hablar, pero poco más. Muy poco. ¿Y de Australia? Bueno, de Australia ya... Bueno, nada, Colonia absolutamente nada. británica y Ya poco está. más. Ya está. dentro de las colonias. Antes parece británicas. que no existía ni en el mapa. Eso es. Así que eso, bueno, se nos están acabando los minutos del programa y antes de finalizar vamos a decir en qué va a consistir el segundo programa en el que vamos a traer a Juan Sisinio Pérez Garzón, que va a hablar sobre el feminismo. Así que muchísimas gracias, compañeros, A ti, A Capu. ti. y eso, que buenas tardes. Hasta el próximo programa.